Esa mañana, Olivia se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que era un lunes gris, de esos que parecen pesar mucho sobre los hombros. Apenas había empezado a sonar el despertador y ella ya estaba levantada, organizando cuidadosamente los cuadernos dentro de su mochila. La madre, Maya, todavía dormida en la cocina, preparaba el café con el mismo cuidado con el que cada día arreglaba el cabello de su hija, como si construyera una armadura invisible. Las largas trenzas de Olivia habían sido alisadas desde la noche anterior, pero ella torpemente pidió que las rehicieran. «Quiero que todo salga bien hoy, mamá», dijo sin explicar por qué. Era el día de la presentación en la clase de ciencias, y aunque parecía una actividad escolar más, para Olivia fue una oportunidad de demostrar que, efectivamente, podía soñar con cohetes, estrellas y la NASA, sin que nadie se riera. La escuela era nueva. Se habían mudado hacía apenas 2 meses, después de que sus padres se separaran. Era un pueblo pequeño, de esos en los que todos se conocen y donde la presencia de Olivia, con su piel oscura y su forma de hablar afilada, ya se había convertido en motivo de cuchicheos. Ella intentó mantenerse firme, como siempre decía su madre, pero era imposible no notar las miradas de reojo y los comentarios susurrados. En la habitación, ella era la única estudiante negra. No bastaba ser nuevo, era diferente, y lo diferente allí no era bienvenido. Aún así, ese día, decidió levantar la mano cuando la maestra preguntó quién quería compartir sus planes para el futuro. Su voz salió firme, tal como la practicó frente al espejo. «Quiero trabajar en la NASA, igual que mi madre». Toda la habitación quedó en silencio por un segundo. Luego se oyeron las risas ahogadas de algunos compañeros, seguidas del discurso cortante del profesor con un tono de burla disfrazado de ligereza. «¿En la NASA? ¿Qué hace tu madre allí? ¿Limpiar los pasillos?» Esa mañana, Olivia se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que era un lunes gris, de esos que parecen pesar mucho sobre los hombros. Apenas había empezado a sonar el despertador y ella ya estaba levantada, organizando cuidadosamente los cuadernos dentro de su mochila. La madre, Maya, todavía dormida en la cocina, preparaba el café con el mismo cuidado con el que cada día arreglaba el cabello de su hija, como si construyera una armadura invisible. Las largas trenzas de Olivia habían sido alisadas desde la noche anterior, pero ella torpemente pidió que las rehicieran. «Quiero que todo salga bien hoy, mamá», dijo sin explicar por qué. Era el día de la presentación en la clase de ciencias, y aunque parecía una actividad escolar más, para Olivia fue una oportunidad de demostrar que, efectivamente, podía soñar con cohetes, estrellas y la NASA sin que nadie se riera. La escuela era nueva. Se habían mudado hacía apenas 2 meses, después de que sus padres se separaran. Era un pueblo pequeño, de esos en los que todo el mundo se conoce, y donde la presencia de Olivia, con su piel oscura y su forma de hablar afilada, ya se había convertido en motivo de cuchicheos. Ella intentó mantenerse firme, como siempre decía su madre, pero era imposible no notar las miradas de reojo y los comentarios susurrados. En la habitación, ella era la única estudiante negra. No bastaba ser nuevo, era diferente. Y lo diferente allí no era bienvenido. Aún así, ese día decidió levantar la mano cuando la maestra preguntó quién quería compartir sus planes para el futuro. Su voz salió firme, tal como la practicó frente al espejo. «Quiero trabajar en la NASA, igual que mi madre». Toda la habitación quedó en silencio por un segundo. Luego se oyeron las risas ahogadas de algunos compañeros, seguidas del discurso cortante del profesor, con un tono de burla disfrazado de ligereza. «¿En la NASA? ¿Qué hace tu madre allí? ¿Limpiar los pasillos?» En los días que siguieron, Olivia comenzó a evitar hablar de sí misma en la escuela.
Ella se sentó en las filas del medio, en silencio, esperando no ser llamada. Escondió los cuadernos donde solía dibujar cohetes y anotar ideas para experimentos. Incluso las conversaciones con Zoe, la nueva chica que se sentaba a su lado y también era negra, se volvieron más distantes. Zoe notó el cambio, pero respetó el silencio, como si entendiera, aún sin saber exactamente qué había sucedido. Por dentro, Olivia se sentía desgarrada. Todavía admiraba todo lo que hacía. Su madre todavía amaba la ciencia con la misma fuerza, pero ahora le daba vergüenza demostrarlo, como si fuera necesario disminuir lo que eran para encajar ahí, como si mostrar tu verdad fuera una invitación a más risas y desprecio. Mientras tanto, Maya continuaba con su exigente rutina de trabajo remoto, con reuniones en línea, informes y conversaciones en inglés técnico que, para Olivia, siempre sonaban a música de otro planeta. A la madre no le importaba hacer alarde de sus títulos, sino que hablaba de su profesión con brillo en los ojos. A veces, Olivia se escondía en la puerta del dormitorio para escuchar una pequeña explicación sobre las órbitas o los motores de plasma. Fue allí donde recordó por qué le gustaba tanto. Pero pronto el sentimiento chocó con el miedo. ¿Qué pasaría si todos siempre pensaran que ella no pertenecía allí? Que lo máximo que puedes soñar es con la limpieza o el silencio. Fue en medio de este torbellino que el coordinador de la escuela anunció el evento del día de la carrera, pidiendo a cada estudiante que invitara a un tutor para hablar en la clase. La profesora de ciencias reforzó la petición con entusiasmo. Olivia instintivamente bajó la mirada y fingió escribir algo. Ni siquiera pensó en llamar a su madre. En los días que siguieron, Olivia comenzó a evitar hablar de sí misma en la escuela. Ella se sentó en las filas del medio, en silencio, esperando no ser llamada. Escondió los cuadernos donde solía dibujar cohetes y anotar ideas para experimentos. Incluso las conversaciones con Zoe, la nueva chica que se sentaba a su lado y también era negra, se volvieron más distantes. Zoe notó el cambio, pero respetó el silencio, como si entendiera, aún sin saber exactamente qué había sucedido. Por dentro, Olivia se sentía desgarrada. Todavía admiraba todo lo que hacía su madre, todavía amaba la ciencia con la misma fuerza, pero ahora le daba vergüenza demostrarlo, como si fuera necesario disminuir lo que eran para encajar ahí, como si mostrar tu verdad fuera una invitación a más risas y desprecio. Mientras tanto, Maya continuaba con su exigente rutina de trabajo remoto, con reuniones en línea, informes y conversaciones en inglés técnico que para Olivia siempre sonaban a música de otro planeta. A la madre no le importaba hacer alarde de sus títulos, sino que hablaba de su profesión con brillo en los ojos. A veces Olivia se escondía en la puerta del dormitorio para escuchar una pequeña explicación sobre las órbitas o los motores de plasma. Fue allí donde recordó por qué le gustaba tanto, pero pronto el sentimiento chocó con el miedo. ¿Qué pasaría si todos siempre pensaran que ella no pertenecía allí? Que lo máximo que puedes soñar es con la limpieza o el silencio. Fue en medio de este torbellino que el coordinador de la escuela anunció el evento del día de la carrera, pidiendo a cada estudiante que invitara a un tutor para hablar en la clase. La profesora de ciencias reforzó la petición con entusiasmo. Olivia, instintivamente, bajó la mirada y fingió escribir algo. Ni siquiera pensó en llamar a su madre. Maya comenzó su discurso con calma, como quien planta semillas. Explicó que trabajó como ingeniera aeroespacial, habló de su trayectoria, retos y logros. Mostró fotografías de misiones en las que había participado, gráficos de propulsión e imágenes de satélites en desarrollo. La clase observó en silencio, absorbiendo cada palabra. La profesora de ciencias, ahora con una postura rígida y una sonrisa intensa, mantenía los brazos cruzados como si quisiera controlar el tiempo. Pero Maya no tenía prisa.
Después de explicar su trabajo, hizo una pausa, miró a su alrededor y dijo con firmeza: ¿Y saben qué es más difícil que calcular la órbita de una sonda? Es hacerlo en un país donde, para muchos, una mujer negra jamás debería estar en ese lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad que nadie allí podía discutir. Olivia sintió que un nudo se aflojaba dentro de su pecho. Fue como si por primera vez desde que había llegado a esa escuela, alguien le dijera en voz alta todo lo que ella siempre había sentido, pero no sabía cómo expresar. Maya continuó hablando sobre las veces que la confundieron con asistente o secretaria en conferencias, el esfuerzo extra que tuvo que hacer para demostrar su competencia y cómo nunca dejó que eso apagara su amor por la ciencia. Por eso insisto en estar en estos lugares, dijo, porque si no estamos ahí, las otras chicas nunca creerán que pueden lograrlo. Olivia se mordió el labio para contener las lágrimas. Por primera vez no quería esconderse, quería que todos vieran quién era su madre y quién era ella también. Después de la charla hubo un turno de preguntas. Algunos estudiantes, antes distraídos, ahora estaban atentos, curiosos. Uno de ellos quería saber cómo funcionaba la propulsión iónica. Otro preguntó si Maya alguna vez había estado en el espacio. Ella respondió con paciencia y humor, explicando que su trabajo es aquí en la Tierra, pero que todo lo que hace ayuda a llevar las investigaciones y el conocimiento cada vez más lejos. La profesora de ciencias, todavía en silencio, miró a Maya como si tratara de reorganizar mentalmente todo lo que creía saber sobre el mundo. Al final, Maya le dio las gracias y miró discretamente a su hija, con un leve asentimiento. No había necesidad de decir nada. El mensaje ya había sido entregado con toda la fuerza del mundo. Al salir, algunos niños comenzaron a comentar emocionados. Por primera vez, Olivia escuchó que sus compañeros mencionaban a su madre con admiración. Un chico de la otra clase le preguntó si ella también quería ser ingeniera espacial. Otro comentó que la obra parecía sacada de una película, pero ahora parecía real. Olivia sonrió de lado, todavía tímida, pero sintiendo que su pecho se hinchaba con algo nuevo: pertenencia. De regreso a casa, dentro del coche, permaneció en silencio un rato. Maya respetó el silencio, conduciendo con calma. Solo al llegar a casa en la cocina dijo: «Mamá, gracias por venir. Fue el mejor día de mi vida». Maya la abrazó sin decir palabra, y en ese abrazo hubo espacio para todo: orgullo, alivio, fuerza y una certeza que Olivia necesitaba volver a sentir, que sí podía alcanzar las estrellas. Esa mañana, Olivia se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que era un lunes gris, de esos que parecen pesar mucho sobre los hombros. Apenas había empezado a sonar el despertador y ella ya estaba levantada, organizando cuidadosamente los cuadernos dentro de su mochila. La madre, Maya, todavía dormida en la cocina, preparaba el café con el mismo cuidado con el que cada día arreglaba el cabello de su hija, como si construyera una armadura invisible. Las largas trenzas de Olivia habían sido alisadas desde la noche anterior, pero ella torpemente pidió que las rehicieran. «Quiero que todo salga bien hoy, mamá», dijo sin explicar por qué. Era el día de la presentación en la clase de 1900 y ciencias, y aunque parecía una actividad escolar más, para Olivia fue una oportunidad de demostrar que efectivamente podía soñar con cohetes, estrellas y la NASA, sin que nadie se riera. La escuela era nueva. Se habían mudado hacía apenas 2 meses, después de que sus padres se separaran. Era un pueblo pequeño, de esos en los que todos se conocen, y donde la presencia de Olivia, con su piel oscura y su forma de hablar afilada, ya se había convertido en motivo de cuchicheos. Ella intentó mantenerse firme, como siempre decía su madre, pero era imposible no notar las miradas de reojo y los comentarios susurrados.
En la habitación, ella era la única estudiante negra. No bastaba ser nuevo, era diferente. Y lo diferente allí no era bienvenido. Aún así, ese día, decidió levantar la mano cuando la maestra preguntó quién quería compartir sus planes para el futuro. Su voz salió firme, tal como la practicó frente al espejo. Quiero trabajar en la NASA, igual que mi madre. Toda la habitación quedó en silencio por un segundo. Luego se oyeron las risas ahogadas de algunos compañeros, seguidas del discurso cortante del profesor, con un tono de burla disfrazado de ligereza. ¿En la NASA? ¿Qué hace tu madre allí? ¿Limpiar los pasillos? Esa mañana Olivia se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que era un lunes gris, de esos que parecen pesar mucho sobre los hombros. Apenas había empezado a sonar el despertador y ella ya estaba levantada, organizando cuidadosamente los cuadernos dentro de su mochila. La madre, Maya, todavía dormida en la cocina, preparaba el café con el mismo cuidado con el que cada día arreglaba el cabello de su hija, como si construyera una armadura invisible. Las largas trenzas de Olivia habían sido alisadas desde la noche anterior, pero ella torpemente pidió que las rehicieran. «Quiero que todo salga bien hoy, mamá», dijo sin explicar por qué. Era el día de la presentación en la clase de ciencias, y aunque parecía una actividad escolar más, para Olivia fue una oportunidad de demostrar que, efectivamente, podía soñar con cohetes, estrellas y la NASA, sin que nadie se riera. La escuela era nueva. Se habían mudado hacía apenas 2 meses, después de que sus padres se separaran. Era un pueblo pequeño, de esos en los que todo el mundo se conoce, y donde la presencia de Olivia, con su piel oscura y su forma de hablar afilada, ya se había convertido en motivo de cuchicheos. Ella intentó mantenerse firme, como siempre decía su madre, pero era imposible no notar las miradas de reojo y los comentarios susurrados. En la habitación, ella era la única estudiante negra. No bastaba ser nuevo, era diferente, y lo diferente allí no era bienvenido. Aún así, ese día decidió levantar la mano cuando la maestra preguntó quién quería compartir sus planes para el futuro. Su voz salió firme, tal como la practicó frente al espejo. «Quiero trabajar en la NASA, igual que mi madre». Toda la habitación quedó en silencio por un segundo. Luego se oyeron las risas ahogadas de algunos compañeros, seguidas del discurso cortante del profesor, con un tono de burla disfrazado de ligereza. «¿En la NASA? ¿Qué hace tu madre allí? ¿Limpiar los pasillos?» En los días siguientes, Olivia comenzó a evitar hablar de sí misma en la escuela. Ella se sentó en las filas del medio, en silencio, esperando no ser llamada. Escondió los cuadernos donde solía dibujar cohetes y anotar ideas para experimentos. Incluso las conversaciones con Zoe, la nueva chica que se sentaba a su lado y también era negra, se volvieron más distantes. Zoe notó el cambio, pero respetó el silencio, como si entendiera, aún sin saber exactamente qué había sucedido. Por dentro, Olivia se sentía desgarrada. Todavía admiraba todo lo que hacía su madre, todavía amaba la ciencia con la misma fuerza, pero ahora le daba vergüenza demostrarlo, como si fuera necesario disminuir lo que eran para encajar ahí, como si mostrar tu verdad fuera una invitación a más risas y desprecio. Mientras tanto, Maya continuaba con su exigente rutina de trabajo remoto, con reuniones en línea, informes y conversaciones en inglés técnico que, para Olivia, siempre sonaban a música de otro planeta. A la madre no le importaba hacer alarde de sus títulos, sino que hablaba de su profesión con brillo en los ojos. A veces, Olivia se escondía en la puerta del dormitorio para escuchar una pequeña explicación sobre las órbitas o los motores de plasma. Fue allí donde recordó por qué le gustaba tanto, pero pronto el sentimiento chocó con el miedo. ¿Qué pasaría si todos siempre pensaran que ella no pertenecía allí?
que lo máximo que puedes soñar es con la limpieza o el silencio. Fue en medio de este torbellino que el coordinador de la escuela anunció el evento del día de la carrera, pidiendo a cada estudiante que invitara a un tutor para hablar en la clase. La profesora de ciencias reforzó la petición con entusiasmo. Olivia, instintivamente, bajó la mirada y fingió escribir algo. Ni siquiera pensó en llamar a su madre. En los días siguientes, Olivia comenzó a evitar hablar de sí misma en la escuela. Ella se sentó en las filas del medio, en silencio, esperando no ser llamada. Escondió los cuadernos donde solía dibujar cohetes y anotar ideas para experimentos. Incluso las conversaciones con Zoe, la chica nueva que se sentaba a su lado y también era negra, se volvieron más distantes. Zoe notó el cambio, pero respetó el silencio, como si entendiera aún, sin saber exactamente qué había sucedido. Por dentro, Olivia se sentía desgarrada. Todavía admiraba todo lo que hacía su madre. Todavía amaba la ciencia con la misma fuerza, pero ahora le daba vergüenza demostrarlo, como si fuera necesario disminuir lo que eran para encajar ahí, como si mostrar tu verdad fuera una invitación a más risas y desprecio. Mientras tanto, Maya continuaba con su exigente rutina de trabajo remoto, con reuniones en línea, informes y conversaciones en inglés técnico que, para Olivia, siempre sonaban a música de otro planeta. A la madre no le importaba hacer alarde de sus títulos, sino que hablaba de su profesión con brillo en los ojos. A veces Olivia se escondía en la puerta del dormitorio para escuchar una pequeña explicación sobre las órbitas o los motores de plasma. Fue allí donde recordó por qué le gustaba tanto, pero pronto el sentimiento chocó con el miedo. ¿Qué pasaría si todos siempre pensaran que ella no pertenecía allí? Que lo máximo que puedes soñar es con la limpieza o el silencio. Fue en medio de este torbellino que el coordinador de la escuela anunció el evento del día de la carrera, pidiendo a cada estudiante que invitara a un tutor para hablar en la clase. La profesora de ciencias reforzó la petición con entusiasmo. Olivia instintivamente bajó la mirada y fingió escribir algo. Ni siquiera pensó en llamar a su madre. Maya comenzó su discurso con calma, como quien planta semillas. Explicó que trabajó como ingeniera aeroespacial. Habló de su trayectoria, retos y logros. Mostró fotografías de misiones en las que había participado, gráficos de propulsión e imágenes de satélites en desarrollo. La clase observó en silencio, absorbiendo cada palabra. La profesora de ciencias, ahora con una postura rígida y una sonrisa tensa, mantenía los brazos cruzados, como si quisiera controlar el tiempo. Pero Maya no tenía prisa. Después de explicar su trabajo, hizo una pausa. Miró a su alrededor y dijo con firmeza: ¿Y saben qué es más difícil? Calcular la órbita de una sonda. Es hacerlo en un país donde para muchos una mujer negra jamás debería estar en ese lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad que nadie allí podía discutir. Olivia sintió que un nudo se aflojaba dentro de su pecho. Fue como si por primera vez, desde que había llegado a esa escuela, alguien le dijera en voz alta todo lo que ella siempre había sentido, pero no sabía cómo expresar. Maya continuó hablando sobre las veces que la confundieron con asistente o secretaria en conferencias, el esfuerzo extra que tuvo que hacer para demostrar su competencia y cómo nunca dejó que eso apagara su amor por la ciencia. Por eso insisto en estar en estos lugares, dijo, porque si no estamos ahí, las otras chicas nunca creerán que pueden lograrlo. Olivia se mordió el labio para contener las lágrimas. Por primera vez no quería esconderse. Quería que todos vieran quién era su madre. ¿Y quién era ella también? Después de la charla, hubo un turno de preguntas. Algunos estudiantes, antes distraídos, ahora estaban atentos, curiosos. Uno de ellos quería saber cómo funcionaba la propulsión iónica,
Otro preguntó si Maya alguna vez había estado en el espacio. Ella respondió con paciencia y humor, explicando que su trabajo es aquí en la Tierra, pero que todo lo que hace ayuda a llevar las investigaciones y el conocimiento cada vez más lejos. La profesora de ciencias, todavía en silencio, miró a Maya como si tratara de reorganizar mentalmente todo lo que creía saber sobre el mundo. Al final, Maya le dio las gracias y miró discretamente a su hija, con un leve asentimiento. No había necesidad de decir nada. El mensaje ya había sido entregado con toda la fuerza del mundo. Al salir, algunos niños comenzaron a comentar emocionados. Por primera vez, Olivia escuchó que sus compañeros mencionaban a su madre con admiración. Un chico de la otra clase le preguntó si ella también quería ser ingeniera espacial. Otro comentó que la obra parecía sacada de una película, pero ahora parecía real. Olivia sonrió de lado, todavía tímida, pero sintiendo que su pecho se hinchaba con algo nuevo: pertenencia. De regreso a casa, dentro del coche, permaneció en silencio un rato. Maya respetó el silencio, conduciendo con calma. Solo al llegar a casa, en la cocina, dijo: «Mamá, gracias por venir. Fue el mejor día de mi vida». Maya la abrazó sin decir palabra, y en ese abrazo hubo espacio para todo: orgullo, alivio, fuerza y una certeza que Olivia necesitaba volver a sentir, que sí podía alcanzar las estrellas. El día de la Feria de Ciencias llegó con cielos despejados y un calor bochornoso que hizo que los ventiladores del gimnasio parecieran inútiles. Las mesas estaban dispuestas en filas, cada grupo con su proyecto montado. Olivia y Zoe llegaron temprano, con el carrito improvisado donde montaron el experimento. Llevaban camisetas negras con estampados de planetas que habían personalizado el día anterior. Montaron todo con cuidado, ajustaron los imanes, revisaron los tubos, organizaron los carteles con explicaciones claras y sencillas. Cuando empezaron a circular los primeros evaluadores, Olivia sintió que volvían las mariposas en el estómago. Vio, a lo lejos, al profesor de ciencias observando desde lejos, sin acercarse. Pero también vio al profesor suplente, más atrás, saludando con un discreto gesto de aliento. Eso fue suficiente para que ella respirara profundamente y se concentrara. Durante la presentación, Olivia explicó claramente cómo funciona la propulsión química, utilizando reacciones de ácido y base, y cómo se pueden aplicar los campos magnéticos a los mecanismos de dirección. Zoe complementó esto con información sobre seguridad y posibilidades de adaptación a la enseñanza en escuelas públicas con bajos presupuestos. Con cada explicación, los jueces se interesaron más. Uno de ellos, que al principio apenas disimulaba su aburrimiento, se inclinó para observar de cerca la reacción del experimento y formuló preguntas técnicas. Respondieron con confianza, y cuando el sistema de propulsión improvisado envió al pequeño cohete a deslizarse por la pista de aluminio, impulsado con precisión, hubo un momento de silencio, seguido de un murmullo de sorpresa y un aplauso contenido. En ese momento, Olivia supo que, independientemente del resultado final, ya había ganado. Allí estaba ella, siendo escuchada, respetada, reconocida, no como una excepción, sino como la autora de su propia historia. Al finalizar el evento, los proyectos fueron evaluados en diferentes categorías: creatividad, aplicabilidad, claridad de explicación. Se realizó una pequeña ceremonia para entregar certificados y menciones honoríficas. El proyecto de Olivia y Zoe no llegó a estar entre los 3 primeros, pero recibió un reconocimiento especial por su potencial pedagógico e inspirador. Cuando llamaron sus nombres, los dos caminaron hacia el frente con pasos firmes. No hubo fuegos artificiales ni premios en efectivo, pero hubo algo aún más valioso: el respeto del público.
Muchos compañeros, incluso algunos que antes se habían burlado, ahora se acercaron para pedir detalles o consejos. El coordinador de la escuela incluso comentó que el experimento podría replicarse en otras clases e invitó a Maya a una posible colaboración con el currículo de ciencias. Olivia escuchaba todo en silencio, con una media sonrisa. Dentro de ella estaba sucediendo algo más grande, una revolución silenciosa que nadie más vio, pero que lo cambió todo. Esa noche, en casa, Olivia se quitó la camiseta del planeta y la colgó en la percha con cuidado, como si fuera un trofeo. Se sentó en la cama con el cuaderno en el regazo y por primera vez en mucho tiempo escribió sin miedo a parecer pretenciosa. Quiero ser científica. Aún no sé si será en la NASA, pero quiero trabajar con cohetes, experimentos y cosas que cambien el mundo. A un lado dibujó una niña con trenzas, vestida con una bata de laboratorio y gafas de seguridad. Era ella misma, pero sin el peso de la risa ajena. Cuando Maya entró a la habitación para despedirse, Olivia simplemente cogió su cuaderno sin decir nada. Maya lo leyó, sonrió y la besó en la frente. «Ya lo eres», dijo. Y en ese instante, algo dentro de Olivia se apoderó de él de una vez por todas. Una raíz profunda que ninguna duda externa podría arrancar. La semana siguiente, la escuela comenzó a tratar a Olivia de manera diferente. No fue una transformación mágica. Todavía había miradas de reojo. Todavía había silencio donde debería haber apoyo. Pero también hubo reconocimiento. Algunos profesores comenzaron a referirse a ella con más respeto, y la propia profesora de ciencias, incluso sin disculparse nunca, ahora evitaba los comentarios irónicos. Para Olivia, esto no borró lo sucedido, pero demostró que algo se había roto. Ella no esperaba la perfección ni un cambio inmediato, pero saber que su presencia era incómoda porque provocaba cambios era, en sí mismo, combustible. Zoe, a su vez, comenzó a participar más en las discusiones científicas en clase y juntas comenzaron a ayudar a otras niñas a desarrollar un interés en la tecnología y los experimentos, incluidas aquellas que antes pensaban que no era para ellas. Una tarde Olivia encontró en la biblioteca un libro sobre mujeres negras en la ciencia que nunca antes había aparecido. Llevó la copia al aula, donde solicitó al coordinador autorizar un pequeño club de ciencias con reuniones quincenales. La idea fue aprobada. En la primera reunión aparecieron 5 chicas, algunas negras, otras no, todas curiosas, todas con alguna idea o pregunta en la cabeza. Olivia guió al grupo con la misma tranquilidad que aprendió de su madre. Escuchar, animar, compartir conocimientos sin imponer. Cuando alguien cometía un error, ella no lo corregía con dureza, sino que lo ayudaba a repensar. Cuando alguien le decía que le resultaba difícil, ella le contaba que a ella también le había resultado difícil al principio, y así, sin darse cuenta, Olivia estaba haciendo exactamente lo que siempre había soñado: construir puentes hacia el futuro. Fue en una de esas tardes en el Club de Ciencias que Olivia se dio cuenta de cómo ese día, el día de la conferencia de su madre, había sido el punto de inflexión en todo. Recordaba claramente el sabor amargo en el fondo de su garganta, el calor en sus mejillas mientras la clase reía, la sensación de ser demasiado pequeña en un lugar que no la quería, completa. Recordó el esfuerzo por ocultarle a su madre lo que sentía, el miedo a admitir que tal vez, solo tal vez, los demás tenían razón. Pero también recordó el momento exacto en que vio a Maya entrar a esa habitación, elegante y segura, y cómo eso reorganizó todo dentro de ella. La vergüenza dio paso al orgullo. La duda se convirtió en impulso, el silencio se convirtió en habla, el dolor se convirtió en fuerza. Y allí, en ese pequeño grupo de chicas de ojos brillantes e ideas absurdas, comprendió que estaba transmitiendo algo que nadie más podría arrebatarle: la certeza de que hay un lugar, sí,
para quienes se atreven a soñar diferente. Esa misma noche, mientras se cepillaba los dientes, Olivia se miró al espejo y se vio más claramente que nunca. Ella ya no era solo la hija de Maya, ni la niña de trenzas que hablaba de cohetes en una escuela donde nadie esperaba que llegara lejos. Ahora era un referente para las demás chicas. Fue un ejemplo, aunque no lo pretendiera. Se acostó en la cama con el cuaderno en su regazo, el mismo en el que se había dibujado a sí misma con una bata de laboratorio. Mientras pasaba las páginas, encontró viejos garabatos de ecuaciones, ideas para cohetes de papel, frases inspiradas por los científicos que estaba investigando. Sonrió al darse cuenta de que todo lo que necesitaba ya estaba allí desde el principio. Solo faltaba creer, y ahora creí. No porque le dijeron que podía, pero porque se demostró a sí misma que nunca necesitó pedir permiso. Unas semanas después, Olivia fue invitada a presentar su proyecto en una feria científica municipal para jóvenes talentos. Esta vez no lo dudó. Planificó el experimento con más precisión, mejoró los carteles, practicó hablar con Maya y se puso en marcha. Entre el público, junto a su madre, estaban Zoe, la profesora sustituta, e incluso algunos compañeros que poco a poco se iban acercando. La presentación fue un éxito, pero lo que más impactó a Olivia ese día fue una niña de unos 8 años que se acercó a ella al final, tomada de la mano de su abuela. ¿Es cierto que quieres trabajar con cohetes?, preguntó con los ojos abiertos. Olivia sonrió, se agachó hasta quedar a su altura y respondió: sí, quiero. Y tú también puedes, si quieres. La muchacha le devolvió la sonrisa tímidamente, como quien oye algo por primera vez y empieza a creerlo. En ese momento, Olivia comprendió que lo que estaba construyendo no era solo ciencia, se trataba de posibilidad. Sobre la apertura de Mindum son puertas. Se trata de hacer que otros niños se vean a sí mismos donde antes solo veían ausencia. El viaje a casa ese día fue silencioso, pero lleno de significado. Maya conducía con la radio baja y Olivia miraba por la ventana como repasando el camino interno que había recorrido. Pensó en la escuela, en la risa, en el dolor de sentirse pequeña, en la ira que tuvo que aprender a transformar. También pensé en cómo todo cambió cuando alguien realmente la vio, y ahora lo hizo por otras personas. Cuando llegaron, antes de entrar, Maya se detuvo frente a la casa y simplemente dijo: «Estoy muy orgullosa de ti, hija». Y Olivia, sin responder, simplemente apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Se quedaron así un rato, en silencio. La noche estaba clara, con una enorme luna llena en el cielo. Olivia miró hacia arriba y pensó: más alto que la luna. No fue una promesa ni un objetivo, fue un sentimiento, y nadie más podría quitarme eso. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela, Olivia caminó por el pasillo con la cabeza en alto. Ella ya no era la misma chica que, semanas antes, pensaba en borrar quién era para encajar en un lugar que no la reconocía. Ahora, cada paso llevaba el recuerdo de lo vivido, pero también la fuerza de lo construido. Pasó junto a la profesora de ciencias, quien le dedicó un breve gesto de asentimiento, y Olivia respondió con una mirada tranquila, sin enojo, pero con la firmeza de quien ya no necesita demostrar nada. Entró en la habitación, se sentó en su escritorio y abrió su cuaderno en la página en blanco, lista para comenzar un nuevo experimento. A su lado, Zoe sonrió y dijo: ¿has pensado en lo que vamos a hacer en el próximo club? Olivia respondió con un brillo en los ojos: hablemos de los agujeros negros. Y allí, en esa cotidianidad que parecía tan ordinaria, estaba lo extraordinario. Una niña negra, científica en formación, abriendo camino para que el futuro tuviera más espacio, más color y mucha más verdad. Ella no quería ser una excepción, ojalá fuera solo el principio.